Bienvenidos al seminario web. Ha entrado como asistente en modo de solo escucha. A mano de nuestro colaborador Antonio Benavides y de mis compañeros Jordi, Alberto y Leticia. Durante el webinar, recordar que a la derecha tenéis un chat donde me podéis ir pasando las preguntas, porque sobre todo este webinar va a ser de que nos digáis todas vuestras consultas. Lo que sí os pedimos es que sean consultas un poco generales y que queréis consultar un caso muy concreto vuestro. Al final del webinar tendréis como una pequeña encuesta en la que podéis dejar vuestra pregunta más concreta y nosotros contactaremos con vosotros para resolver vuestro caso más específico. Si por algún motivo las preguntas de hoy no nos da tiempo a resolverlas porque salieran muchísimas, tampoco os preocupéis. También podéis dejar allí la pregunta y también tendrá respuesta y nos pondremos en contacto para resolverla. En cuanto al webinar de hoy, no os preocupéis si luego lo queréis repasar, lo queréis volver a escuchar. En los próximos días recibiréis un enlace de YouTube en el cual podréis volverlo a visualizar. Y ahora sí, os dejo con Antonio y nuestro webinar Resolvemos todas tus dudas sobre los ERTE. Pues muchísimas gracias, Laura, por esta presentación. Un saludo a todos los asistentes a este webinario que organiza GestDocument. Y bueno, hoy era el día fin de la regulación de los ERTEs de fuerza mayor que había establecido la normativa del Real Decreto Ley 8/2020. Como todos es conocido, los ERTEs pues, han sido la herramienta básica que ha mantenido la situación durante la pandemia, tanto ERTE de fuerza mayor con más de 550.000 empresas que han regulado, que han tramitado estos expedientes, como en menor medida los ERTEs objetivo, los ERTEs por causas económicas o productivas que también han sido. La normativa venía establecida respecto a la fuerza mayor, tanto desde el punto de vista del concepto que tras el 13 de mayo se estableció en cuanto a esa diferenciación de la fuerza mayor total y la fuerza mayor parcial hasta el 30 de junio. Por lo tanto, el Real Decreto Ley 24/2020 lo que va a dar es continuidad a esa situación que la normativa anterior había establecido como fecha temporal límite de los expedientes de fuerza mayor el 30 de junio. A partir de ahí, pues las negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y la COE y CEPIME pues ha dado sus frutos. Ese acuerdo ultimado la semana pasada y estaba claro que la postura inicial del Gobierno era haber dejado sin efecto a partir del 1 de julio los expedientes de fuerza mayor total, pero la patronal, la COE y CEPIME, pues esto ha sido una de las reivindicaciones que han querido mantener hasta el final y de hecho lo han conseguido, porque el Real Decreto Ley 24/2020 lo que va es a mantener en principio hasta el 30 de septiembre el mismo parámetro que se había establecido ya a partir del 13 de mayo con el Real Decreto Ley 18/2020. Por tanto, los conceptos de fuerza mayor total, los conceptos de fuerza mayor parcial se siguen manteniendo tras este Real Decreto Ley que estamos comentando. Este Real Decreto Ley, por tanto, que hay que situarlo en ese marco de negociación en la Comisión del Gobierno con los agentes sociales. Por un lado, se le da continuidad a los expedientes de fuerza mayor total y de fuerza mayor parcial en los conceptos que ya se había establecido para diferenciar la fuerza mayor total de la parcial en el Real Decreto Ley 18 a partir del 13 de mayo. Y por otro lado, lo que se va a dar es una nueva regulación en relación a los ERTEs podemos calificar como objetivos por causa económica, técnica, organizativa o productiva, y la idea que subyace en buena parte de esta regulación es la transformación, la conversión de los contratos, de los expedientes que hemos tramitado como ERTEs de fuerza mayor para que converjan en situaciones de ERTEs productivos con la normativa establecida para ello. Hay que tener en cuenta, por tanto, que con este Real Decreto Ley 24 lo que se hace es, por un lado, mantener el concepto de fuerza mayor total, el concepto de fuerza mayor parcial y se crea, como luego les explicarán, las exoneraciones que hasta ahora no existían para los ERTEs objetivos. La distinción va a ser importante entre la fuerza mayor total y la fuerza mayor parcial porque se sigue manteniendo una diferenciación en cuanto a los posibles beneficios de cotización que tenga la empresa en los porcentajes y nivel práctico que luego se le indicará por el resto de los ponentes. Desde el punto de vista, por tanto,
técnico, hay que indicar que este Real Decreto Ley 24 mantiene una redacción prácticamente idéntica para conceptuar a los ERTEs de fuerza mayor total y los ERTEs de fuerza parcial. Estamos en un ERTE de fuerza mayor total cuando la empresa tramitó en su momento un ERTE de fuerza mayor y ese ERTE de fuerza mayor no se ha modificado, no se ha reincorporado a ningún trabajador y por tanto sigue manteniendo los mismos términos que se tramitó el ERTE, lo sigue manteniendo en la actualidad, no ha habido reincorporaciones, no hemos pasado de suspensiones a reducciones, mantenemos vigente el expediente tal como lo tramitamos en su momento. Para estar en fuerza mayor total no hace falta que el ERTE fuera para toda la plantilla, ni es necesario que el ERTE fuera de suspensión y no de reducción. Una empresa que tiene un ERTE desde marzo al 50% de la jornada sigue estando en ese ERTE de fuerza mayor total siempre que no haya reincorporado y haya incrementado la jornada de algún trabajador. Esto posibilita, que evidentemente ha sido el gran escollo en la negociación, porque el Gobierno quería quitar, derogar a partir del 1 de julio el ERTE de fuerza mayor total. Sin embargo, pues al final se sigue manteniendo hasta 30 de septiembre ese concepto de fuerza mayor total y ese concepto de fuerza mayor parcial. Hay que decir que como la regulación es similar a la que se había establecido por el Real Decreto Ley 18/2020, debemos entender, si queremos mantener cierta coherencia jurídica, que los mismos preceptos interpretativos que se habían hecho para la situación en mayo se siguen aplicando a partir de julio. Por tanto, esto implica que esos criterios de que esta situación de fuerza mayor total o fuerza mayor parcial no va encardinada a determinadas actividades ni iba encardinada en su momento a la posibilidad de que establecía las distintas fases de escalonamiento del estado de alarma. Por tanto, es una decisión que, tal como interpretó la Dirección General de Trabajo y como posteriormente interpretó también la Tesorería General de la Seguridad Social, es un hecho voluntario, es una valoración que tiene que hacer la empresa de si quiere o no continuar en el ERTE de fuerza mayor y, por tanto, mantener, si no lo ha modificado, el concepto de fuerza mayor total respecto a la posibilidad de reincorporación, en cuyo momento pasamos ya a la fuerza mayor parcial. Y lo que hace la norma, esta norma que estamos comentando, es prever que ante las posibles situaciones de rebrote, pues haya otra posibilidad de mejoras en las cotizaciones que también se les explicarán posteriormente. El concepto de fuerza mayor parcial tampoco se le modifica y se sigue produciendo cuando, partiendo de un ERTE de fuerza mayor tramitado en su momento en el estado de alarma, se produce la reincorporación de trabajadores. La norma sigue primando la reincorporación mediante ajustes de reducción de jornada y, por tanto, en fuerza mayor se puede plantear, aunque el ERTE hubiera sido de suspensión, la reincorporación de trabajadores con reducción de jornada, siempre también hasta fecha 30 de septiembre. ¿Será el 30 de septiembre o podremos ir más allá hasta final de año? Bueno, la postura de los sindicatos y la postura de la patronal era haber llegado hasta 31 de diciembre. En cualquier negociación, lógicamente, hay cosas que se quedan en principio en el camino y una de estas cosas es la que se ha quedado en el camino. Por tanto, hasta el 30 de septiembre tenemos el concepto de fuerza mayor total y el concepto de fuerza mayor parcial. Esto implica que se aplican los beneficios de cotización de esas exoneraciones en los términos que ha establecido este Real Decreto Ley, que sigue apostando, como el anterior, en otorgar más beneficios de cotización a las empresas que reincorporan a trabajadores que a los trabajadores que se siguen manteniendo en esas mismas empresas. Y, por tanto, tenemos esa situación cara a la diferenciación entre la fuerza mayor y la fuerza total o parcial. Por tanto, a la pregunta de si es imperativa la recuperación de la actividad y pasar de un total a un parcial, en mi opinión, la redacción sigue siendo la misma del Real Decreto Ley 18. Si la Dirección General de Trabajo interpretó que era una decisión que debía adoptar la empresa valorando las diversas circunstancias que habían en esa situación, pues tenemos que seguir manteniendo ese mismo criterio porque no hay un cambio de escenario jurídico, no hay un cambio de normativa. Por tanto, tenemos esas circunstancias. Para finalizar este flash inicial sobre las situaciones de fuerza mayor total o fuerza mayor parcial, indicarles
que un hecho importante a la hora de tener el acceso a las exoneraciones y beneficios de cotización es que la empresa no renuncie al ERTE. Recordemos que el Real Decreto Ley 18 estableció que en caso de renuncia total, en su caso al ERTE, había que comunicar esa renuncia a la autoridad laboral en plazo de 15 días. Bien, Tesorería interpretó ya en el boletín de noticias, en el último boletín de noticias Red, que si había esa renuncia ya no se podía aplicar las exoneraciones, y ahora la norma lo que establece con claridad es que si hacemos la renuncia ya no podemos seguir aplicando las exoneraciones de fuerza mayor parcial. Por tanto, hay que tener en cuenta que la renuncia es una renuncia voluntaria. La norma no establece imperativamente que, producida la última desafectación del trabajador, tengamos que comunicar a la autoridad laboral. La renuncia es un hecho voluntario que hace la empresa cuando ya no quiere seguir manteniendo los efectos jurídicos del ERTE. Es una medida que tenemos que repensar y pensar con tranquilidad, porque a partir de esa renuncia no se podrán aplicar las exoneraciones. Para acabar, pues indicarles, por otro lado, que este Real Decreto Ley amplía temporalmente hasta el 30 de septiembre, tanto, por un lado, la limitación de los despidos colectivos y objetivos que, como causas económicas, productivas, técnicas u organizativas derivadas de la pandemia del COVID, estableció el Real Decreto Ley 9/2020. Por tanto, hasta 30 de septiembre, los despidos colectivos o los despidos objetivos por esas causas no van a ser posibles calificados como procedentes, no hay esa justificación. Y también se amplía hasta el 30 de septiembre la suspensión de los contratos temporales en los términos que estableció la normativa anterior y que, por tanto, establece esa situación cara a el cómputo de los periodos temporales que hay que tener en cuenta, que hay que hacer correctamente para no incumplir las obligaciones de mantenimiento del empleo que conlleva estas exoneraciones. Por mi parte nada más, creo que había algunas preguntas y si es así, pues vamos a responder a dichas preguntas. Laura. Hola, sí. Ahora pasamos a ronda de preguntas. Todos los asistentes que todas sus dudas las pueden ir enviando. Hay algunas que ya las hemos recibido porque previo al webinar hay gente que nos ha hecho llegar algunas por email, con lo cual hay algunas que ya os puedo pasar. Hay unas del cobro por desempleo, como por ejemplo, ¿cómo pueden mirar los empleados afectados por el ERTE el estado de su expediente? Laura, creo que esto sería mejor a la ponente que habla de las prestaciones por desempleo. Sí, mira, puedo contestarla yo en este caso, como a la pregunta de cómo pueden pagar los empleados afectados por el ERTE el estado de su expediente. En primer lugar, bueno, como todos sabemos, a raíz del Real Decreto de Estado de Alarma, establecieron que la empresa era quien tenía la obligación de enviar una solicitud colectiva con todos los datos de los trabajadores para iniciar el trámite de solicitud de prestación. Lo que ocurre es que una vez la empresa ha enviado estos datos, no tiene la empresa, o en este caso el despacho profesional, quien envía los datos, no tiene la posibilidad de realizar un seguimiento del estado de este expediente. Es decir, sí que se realiza el envío a la dirección provincial del SEPE que corresponde, pero a partir de aquí el único medio que tiene la empresa para conocer si realmente la prestación finalmente se ha tramitado correctamente es cuando el trabajador comunica que se ha producido su cobro. En este caso, el trabajador sí que tiene una opción que es a través de la página web del SEPE, donde introduciendo su DNI, los 10 últimos dígitos de su cuenta bancaria y su número de teléfono, puede acceder a sus datos, donde le aparece, en el caso de que esté tramitada la prestación, pues la fecha de inicio de la misma, fecha de finalización prevista, base reguladora que se ha tenido en cuenta, cuantía diaria inicial reconocida, e incluso puede también listar la resolución del importe total que cobrará cada mes en ERTE, con lo que allí el trabajador afectado por el expediente tiene todos los datos de la prestación. Y si por el contrario
que viene sucediendo bastante a menudo, el expediente aún no está tramitado, el mensaje más común que les suele aparecer es que, pues bueno, pues que es posible que el SEPE aún no tenga en su base de datos la información correspondiente a ese trabajador, con lo que no queda otra opción que pues esperar que la oficina que corresponda lo tramite lo antes posible. Vale, ahora sí que tenemos algunas sobre la exposición. A ver. ¿Es necesario tener en cuenta algún criterio específico en relación a las desafectaciones parciales de acuerdo a la nueva normativa? En mi opinión no, yo creo que se sigue manteniendo la misma dinámica del Real Decreto Ley 18, es una decisión que tiene que tomar la empresa. Lógicamente la nueva regulación de la denominada nueva normativa pues mantiene una serie de restricciones en algunas actividades, pero no lo vincula el Real Decreto Ley 24 a esas restricciones, sino a la existencia de un ERTE de fuerza mayor total y que la empresa decida mantenerse en esa situación, porque de los cálculos, la valoración que haga la empresa sea mantener esa situación de fuerza mayor total. ¿Es correcto desafectar a trabajadores para la cobertura vacacional? En caso afirmativo, ¿se debe atender a alguna especialidad normativa procedimental al respecto? Si la pregunta lo que se refiere a si para que disfruten las vacaciones hay que desafectar a los trabajadores, la respuesta es que no es necesaria. Si los trabajadores les pasamos al periodo vacacional, lo que tenemos que hacer es comunicar al Servicio Público de Empleo el número de días de vacaciones, porque será días que no se le abonen de prestaciones por desempleo que tuviera que recibir el trabajador si hubiera estado manteniendo en el ERTE. Y si lo que se plantea es no el disfrute de vacaciones, sino el poder sustituir a trabajadores que están trabajando en la empresa, pues no hay ningún problema en desafectar a trabajadores para cubrir las vacantes de las personas de la empresa que sin estar en el ERTE pasan a vacaciones. ¿Existe alguna delimitación para continuar en la aplicación del ERTE por los tipos de actividad empresarial desarrollados? No, ya hemos comentado inicialmente que no se vincula. Esta era una de las ideas que parece que por los medios de comunicación social se había planteado, de que la fuerza mayor total se iba a mantener única y exclusivamente en algunos sectores de actividad, pero tal como ha aparecido redactado el Real Decreto Ley y tal como por los medios de comunicación. Hay que recordar que la COE votó por unanimidad porque me imagino que conseguiría lo que era el planteamiento importante para ellos, y era mantener la fuerza mayor total a todas las empresas que quisieran mantener esa situación independientemente del sector de actividad económica en que se encuentren. ¿Qué actividades pueden considerarse preparatorias de la actividad que no justifiquen la necesidad de pase a un ERTE de fuerza mayor parcial? Bien, el criterio que expuso Tesorería para diferenciar estas situaciones pues tienen que ver lógicamente con la naturaleza de la actividad de la empresa. En una empresa, por ejemplo, en una empresa de textil que fabrica artículos de confección, pues mientras no se reinicie la actividad operativa de fabricación de esas prendas y hayan existido la necesidad de trabajadores que previamente hayan podido atender a las labores de limpieza, de desinfección, de puesta en marcha de la maquinaria, estos serían actividades preparatorias. En una empresa de restauración, en una empresa, en un restaurante, pues lógicamente su actividad económica es abrir al público y servir pues esas actividades económicas de restauración. Las actividades preparatorias de limpieza del local, de desinfección, de la puesta en la cámara frigorífica, del suministro previo de materias primas para que poder llevar a la actividad económica ordinaria de la empresa, sería una actividad preparatoria. Por tanto, la actividad entendemos que se produce el paso a la fuerza mayor parcial cuando se reinicia la actividad que motiva el producto que la empresa pone en el mercado. Vale, por esta parte ahora las que me están llegando tienen más relación a lo que nos había contestado Jordi. A ver. ¿Cuáles son las vías disponibles para que los trabajadores puedan comunicar todas aquellas incidencias que estén teniendo con su prestación?
Bueno, esto también es posiblemente del siguiente ponente, pero en cualquier caso las vías que hay es de comunicarlo a través del Servicio Público de Empleo, a través de los mecanismos de comunicación que puedan tener. Lógicamente, como se ha comentado, la tramitación es una tramitación colectiva y posiblemente todos los errores que se están produciendo y todavía los miles de trabajadores que no han percibido, pues tienen por un lado la vía de ser la propia empresa la que intente solucionar en el Servicio Público de Empleo lo que pasa con ese fichero el que se tramitó y que no ha generado todavía las prestaciones, o los propios trabajadores, toda vez que se ha restablecido ya el cómputo de las reclamaciones administrativas, podrían plantear la reclamación previa a la vía judicial para tener derecho a solventar las incidencias que haya podido existir con esa prestación. Vale. Antonio, muchas gracias por la presentación. Sí que es verdad que ahora ya están llegando todas las preguntas en relación al resto de ponentes. Si queréis, damos paso ya completamente al resto de ronda de preguntas. ¿Qué pueden hacer las empresas para ayudar a los trabajadores? ¿La empresa puede reclamar por el trabajador? Creo. Bueno, si queréis, bueno, creo que esto era para otro compañero, pero creo que ha tenido un problema. Efectivamente, la empresa no puede reclamar en nombre del trabajador, ¿vale? Las reclamaciones son individuales de cada uno de los trabajadores, tienen que reclamar ante el SEPE, ¿vale? Entonces no puede ser nunca la empresa la que lleve a cabo este tipo de reclamaciones. Una cosa es que pueda, a través de las asesorías o las gestorías, intentar algún tipo de ayuda por medio del SEPE, pero en términos generales lo que hay que tener en cuenta que es particularmente cada trabajador el que tiene que reclamar. Vale, pasamos entonces a preguntas de exoneración de cuotas. ¿Cuáles son las diferencias en las exoneraciones de cuotas que se han producido desde el comienzo del estado de alarma? Con la nueva ampliación de los ERTE hasta el 30 del 9, ¿qué exoneraciones puedo aplicarme? Vale, de acuerdo con el Real Decreto 18/2020 se estableció una exoneración de cuotas para todos aquellos ERTEs que se produjeran por fuerza mayor. Se estableció una exoneración de un 100% para las empresas que tuvieran menos de 50 trabajadores y un 75% para aquellas empresas que tuvieran más de 50 trabajadores. No obstante, estas exoneraciones se vieron modificadas posteriormente a partir del 15 de mayo, en el que se incorpora el concepto de fuerza mayor parcial cuando se produzca la incorporación de trabajadores porque se ha producido un reinicio de las actividades, que modifica, no obstante, el porcentaje de las exoneraciones en este caso. Si se mantiene la fuerza mayor total, se seguirían aplicando un porcentaje del 100% para aquellas empresas de menos de 50 trabajadores y un 75% para aquellas empresas de más de 50 trabajadores. No obstante, se modifican las exoneraciones para aquellas empresas que hayan reincorporado trabajadores, premiando además en los tipos de exoneración a aquellos trabajadores que se hayan activado, estableciéndose, por ejemplo, una exoneración de un 85% y de un 70% en los correspondientes meses y de un 60 y un 45% para los trabajadores que no se han reincorporado. No obstante, con el Real Decreto nuevo de 27 de junio, igualmente se modifican esas exoneraciones de manera que pasan a ser unas exoneraciones decrecientes y que igualmente distinguen entre empresas de más de 50 y de menos de 50 trabajadores y en los casos de fuerza mayor parcial, porque se haya producido reincorporación, igualmente se produce una diferenciación en las exoneraciones a aplicar. No obstante, nosotros publicamos ayer en nuestro blog un documento informativo donde aparecen todas las exoneraciones aplicables a partir del 30 de junio para los distintos supuestos comentados. Vale, volviendo ahora que Jordi hemos conseguido
de que poderlo ver Sí, otra vez disculpad, en parece casa. que me he caído. Seguimos teniendo más preguntas por el cobro de desempleo. Eh, ¿Cómo se va a regularizar la prestación de los trabajadores respecto de los que no se ha tenido en cuenta si tenían hijos? Bueno, en principio, el SEPE sacó una nota oficial donde indicaba que en los casos de que los trabajadores que tuvieran hijos a cargo no se hubieran reconocido inicialmente en la prestación, de oficio harían la regularización con los hijos que correspondieran. Nosotros tenemos constancia que incluso hay direcciones provinciales que han llamado directamente a los trabajadores y pues han regularizado la situación con los hijos que les corresponde. También, por otro lado, habilitaron, que nosotros en su momento ya hicimos llegar a los clientes, un fichero Excel donde con los datos individuales de los trabajadores, incluyendo el número de los hijos, años de nacimiento y bases reguladoras, realizábamos el envío y en principio procedían también a regularizar la situación. Con lo que tanto si es en oficio o por oficio o regularizando la situación a través del fichero Excel, en principio la prestación tarde o temprano ya tiene que quedar correctamente abonada. Numerosos trabajadores reciben cartas del SEPE con fecha fin de prestación coincidente con el fin del estado de alarma. ¿Plantea esto alguna incidencia o es necesario efectuar algún tipo de comunicación al respecto? No. En principio no plantea ninguna incidencia ni tampoco se debe realizar ningún tipo de trámite al respecto. O sea, el SEPE lo que hará es ampliar directamente de oficio la finalización de la prestación por desempleo, haciéndola coincidir con la fecha de finalización del estado de alarma, y por lo tanto los trabajadores cobrarán la prestación hasta el último día de vigencia del estado de alarma, a no ser que lógicamente pues hayan sido ya desafectados previamente del ERTE por parte de la empresa, que en este caso pues el último día de cobro de la prestación será el comunicado por la empresa en este caso. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando un trabajador ha percibido más prestación de la que corresponde? Bueno, para los casos en que los trabajadores han cobrado más importe de lo que efectivamente le corresponde, o incluso, que también hay casos, han cobrado la prestación sin tener derecho a ella, lógicamente deberán devolver el ingreso, y el SEPE lo que pide es que junto con la devolución del ingreso se presente también un escrito explicando pues lo sucedido en ese caso en concreto. Otra opción, pues en este caso también sería que individualmente se intentara concertar cita previa con el SEPE, sabiendo pues las dificultades que este trámite conlleva, con el fin de ponerles en conocimiento pues que hay un cobro indebido de la prestación que lógicamente no corresponde a la persona. En relación a esto mismo que estás diciendo, si el trabajador ha conseguido contactar con el SEPE y le indican que la empresa ha presentado mal la documentación, ¿qué podemos hacer? Bueno, lamentablemente esta respuesta está siendo bastante habitual desde el servicio telefónico del SEPE y en la gran mayoría de casos, por no decir prácticamente en su totalidad, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes por parte de la empresa o del despacho profesional que ha realizado el trámite, la realidad es que la documentación está bien presentada. Lo que el SEPE, pues, por el volumen de expedientes o por el motivo que sea que nosotros no entramos a valorar, no ha procesado correctamente esta información. Bueno, nosotros lo que estamos también intentando, aunque, bueno, al final las reclamaciones tienen que ser a título individual por parte de la persona afectada, lo que sí que estamos intentando es a nivel de empresa o nosotros como despacho, es dirigirnos al SEPE, ya sea con una incidencia individual de algún trabajador en concreto o a nivel colectivo de la empresa, para intentar subsanar estas incidencias, lo que tampoco nos encontramos que muchas veces no nos contestan o directamente, sí que lo regularizan, pero tampoco con todo lo que en la incidencia se les ha comentado.
Vale. ¿Nos podríais decir si tenéis una carta, un template para que nuestros empleados puedan utilizar como modelo para hacer llegar sus reclamaciones al SEPE? Una carta como tal no tenemos, pero por un motivo, porque, claro, cada prestación tiene una casuística distinta y se tienen que realizar unos cálculos en concreto y depende del motivo de la incidencia, ya sea porque nos ha cobrado, ya sea porque se ha cobrado un importe que es incorrecto, ya sea porque se ha aplicado mal una base reguladora o porque no han aplicado correctamente la cuantía diaria inicial o porque no han tenido hijos en cuenta los hijos a cargo, es decir, las casuísticas son varias. Por eso lo que comentaba anteriormente, que bueno, que el SEPE ha habilitado como formulario oficial para poderse dirigir de manera individual, es bueno, un encabezamiento donde poniendo los nombres y apellidos de la persona afectada y luego una serie de casillas donde te permite marcar la opción interesada, enviando con el caso en concreto, en principio desde la oficina pueden intentarlo resolver. Uno de los trabajadores ha causado baja por IT. ¿Qué debo hacer? Bueno, en este caso, en primer lugar, como las situaciones de IT cuando un trabajador está dentro de un ERTE, en primer lugar lo que tenemos que hacer es solicitar a la mutua la prestación del pago directo. En este caso, la mutua se hace cargo de gestionar esta prestación de pago directo y, en principio, el cauce debería ser o el trámite debería ser que automáticamente pasa también, lo pone en conocimiento de la Seguridad Social para que a su vez el SEPE extraiga esta información de la Seguridad Social y en ese mes en concreto tenga en cuenta pues, que hay una nueva situación pues, de baja o de alta o incluso de maternidad o paternidad de la persona afectada por el ERTE. No obstante, en la práctica y un poco debido de nuevo al alto volumen de expedientes que está asumiendo el SEPE, este filtro de información entre la mutua, Seguridad Social y el SEPE no está siendo tan automático como debería. Con lo que, nosotros además de tramitar o de poner en conocimiento de la mutua la solicitud de pago directo por parte del trabajador, también comunicamos directamente al SEPE a través de un email o a través del registro electrónico común de la nueva situación de baja o de alta de enfermedad o maternidad y paternidad, con el fin precisamente de que lo tengan en cuenta de cara al pago de la prestación. Asimismo, también esta información la reforzamos enviando los ficheros de actividad mensuales que la empresa debe enviar al SEPE para el pago de la prestación y donde ya marcamos los días en concreto en que esa persona ha estado en una contingencia de enfermedad o en una situación de paternidad o maternidad. Uno de mis trabajadores causa baja voluntaria en la empresa. ¿Debemos comunicar algo? Si es a nivel de SEPE, si la pregunta se refiere a nivel de SEPE, sí. Es decir, cuando se produce una baja voluntaria de un trabajador afectado por un ERTE, efectivamente la empresa debe comunicarlo. La comunicación será por escrito, dirigida a la dirección provincial del SEPE donde esté adscrito la persona del Código de Cuenta de Cotización de la empresa. Y en este escrito, pues, explicaremos el motivo de esta desafectación, que en este caso pues, se debería a una baja voluntaria. Y simultáneamente, además, enviaremos un fichero que el SEPE ha establecido al efecto, que es de baja de prestaciones por desempleo, donde en este caso haríamos constar la fecha de efectos de esta baja voluntaria para que se cortara la prestación. ¿Cómo afectaría la prestación a los trabajadores si se pasa de fuerza mayor a ETOP? Bueno, actualmente si el pase de fuerza mayor a un ERTE convencional, a un ETOP, se produce durante el estado de alarma y mientras dure el mismo, al menos a efectos de prestaciones para los trabajadores no habría diferencia. Es decir, seguirían cobrando el mismo importe y no consumiría desempleo.
Cosa distinta será ya cuando se active un ERTE top una vez finalice el estado de alarma, ya que, pues bueno, en los ERTEs convencionales la prestación por desempleo sí que consume días de paro, pero de todas maneras, seguramente de aquí al 30 de septiembre es probable que decreten alguna novedad al respecto o puedan incluso llegar a flexibilizar esta situación. Tendríamos que esperar. Vale, ahora tengo bastantes preguntas sobre exoneración de cuotas. ¿Qué requisitos se deben de cumplir las empresas para aplicar exoneraciones? Bueno, en primer lugar, lógicamente, la empresa tiene que estar afectada por un ERTE de fuerza mayor en los términos establecidos en el Real Decreto 18/2020 y realizar el trámite correspondiente para aplicar esas exoneraciones. Es decir, hay que comunicar, hacer el procedimiento de comunicación de la autoridad laboral, hay que enviar esta comunicación de decisión de fuerza mayor al Servicio Público de Empleo, al SEPE, y hacer también la comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social. A partir del 13 de mayo se produce una modificación con la introducción de la fuerza mayor parcial, en el sentido de que, además, a efectos de que la empresa pueda comunicar la situación en la que se encuentra, es decir, si continúa en una fuerza mayor total o se ha producido reincorporación de trabajadores por reinicio de actividad, había que realizar una notificación, una comunicación a la Seguridad Social para dejar constancia de este hecho y que la exoneración de cuotas en los términos antes analizados se aplicara en esos términos, ¿no? Por lo tanto, había que hacer una declaración responsable para determinar la situación en la que se encontraba la empresa. Lógicamente, esto en correspondencia con los trámites anteriores que se hubieran realizado de comunicación a la autoridad laboral de la reincorporación de esos trabajadores a la actividad y de comunicación también del determinado movimiento al Servicio Público de Empleo. ¿Cuáles son los nuevos criterios de exoneración de cuotas para los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción? De acuerdo con la normativa anterior, no se aplicaba ningún tipo de exoneración de cuotas para este tipo de ERTEs. Es decir, para los ETOP no se preveía una exoneración en las cuotas de seguridad social. No obstante, con el Real Decreto 24/2020 sí que se incluye esta exoneración de cuotas en los mismos términos que se prevén, ¿no?, para los ERTEs afectados por fuerza mayor. Se distingue igualmente si la empresa es de menos de 50 trabajadores o es de más de 50 trabajadores, e igualmente si se ha producido una reincorporación de trabajadores por reinicio de actividad o no. Entonces, se establece una exoneración de cuotas para empresas de menos de 50 trabajadores activados de un 60% y en los que se mantengan en suspensión de un 35%, y en empresas de 50 trabajadores o más se establece una exoneración del 40% en los trabajadores activados y de un 25% en los trabajadores que sigan en suspensión. Estas serían las exoneraciones que se aplicarían respecto de los meses de julio, agosto y septiembre. ¿Debe tenerse alguna precaución especial de acuerdo a la nueva normativa para evitar una posible reclamación posterior por la aplicación de una exención indebida? Lógicamente, las exoneraciones tienen que ir en correspondencia con la realidad de la empresa. Es decir, si se aplica exoneración es porque de acuerdo a normativa la empresa puede aplicar exoneración. Aparte de este hecho, lógicamente, hay que respetar el mantenimiento del nivel de empleo. Es un requisito para que la empresa pueda aplicarse esa exoneración y que posteriormente la Seguridad Social no solicite la devolución de esa exoneración aplicada incorrectamente. Es decir, hay que tener en cuenta que hay que mantener ese nivel de empleo durante 6 meses en los casos en que se reinicie a partir del momento en que se reinicia la actividad para aquellos ERTEs que se hayan iniciado anteriormente al 27 de junio, y a partir del 27 de junio respetar el plazo de 6 meses para las nuevas exoneraciones aplicadas, por ejemplo, respecto de los ETOP. En los casos en que finalmente no se cumpla el mantenimiento del nivel de empleo de 6 meses, ¿la devolución de cuotas será por la totalidad de los trabajadores en ERTE o únicamente por aquellos respecto de los que se ha procedido al despido? No es un criterio establecido en la norma.
Es decir, no es un criterio que podamos asegurar al 100%. Si atendemos a un criterio finalista de lo que es la norma, podríamos determinar que esa solicitud de devolución de las exoneraciones aplicadas incorrectamente se aplicaría respecto de la totalidad de las exenciones, respecto de la totalidad de las cotizaciones que se han dejado de ingresar. No obstante, sí que es verdad que se podrían dar criterios jurisprudenciales u otro tipo de criterios que atiendan más al criterio de la proporcionalidad y que consideren que la devolución de las exenciones aplicadas incorrectamente deberían ser únicamente por aquellos trabajadores respecto de los que no se ha cumplido el mantenimiento de ese nivel de empleo. No he iniciado mi actividad, pero sí he desafectado a trabajadores para que preparen la actividad. ¿Me puede aplicar alguna exoneración de los mismos? De acuerdo con el Real Decreto 18/2020 se establecía que las actividades preparatorias no suponían que la empresa pasara a un ERTE de fuerza mayor parcial. Es decir, sí, lógicamente se tiene que producir la desafectación porque en ese periodo el trabajador ya pasará a percibir el salario correspondiente de la empresa. No se exige hacer una comunicación a la Seguridad Social de que sea un por fuerza mayor parcial, puesto que se requiere que haya un reinicio de las actividades, que en este caso no se produciría, y por lo tanto se podrían seguir aplicando las exoneraciones correspondientes. Si tengo un trabajador de vacaciones, ¿me puede aplicar exoneración de cuotas del mismo? Este igualmente es un punto que no está establecido en la norma, es decir, no se prevé o no en el caso de que un trabajador se saque del procedimiento para que disfrute de las vacaciones. No obstante, nosotros, si seguimos un criterio conservador, deberíamos considerar que no se debería aplicar exoneración en ese caso, puesto que además la empresa va a pagar la totalidad del salario, y sería una posibilidad esperar a criterios posteriores, tanto de inspección de trabajo como jurisprudenciales, que establezcan ese tipo de exoneración si la empresa tiene derecho a la misma, y en cualquier caso se podría solicitar una devolución de ingresos indebidos en el caso de que no se haya aplicado esa exoneración. No obstante, como no es un criterio establecido específicamente en normativa, es siempre más beneficioso no aplicar esa exoneración para este tipo de trabajadores. Nos llega ahora otra pregunta relacionada a lo de antes de SEPE, que quizá Jordi nos pueda aclarar. ¿Cuáles son los contactos para comunicarse con el SEPE? Los números en la página web no funcionan y el formulario de contacto tampoco contesta. ¿Hay otra manera para entrar en contacto con el SEPE? Bueno, es lo que comentábamos antes. Sí que es verdad que el hecho de poder contactar con ellos está siendo dificultoso porque directamente, pues debido a la saturación de llamadas a los teléfonos. Lo que sí que ahora, como ya de una manera progresiva se van abriendo distintas oficinas, se empiezan a coger el teléfono para concretar cita previa y el trabajador puede acudir a la oficina que le corresponde y poder tramitar la incidencia. Si lo que podemos hacer, si os parece, es en el formulario final, pues indicar que en este caso necesitáis los números de teléfono y nosotros os podemos pasar una relación de las distintas direcciones provinciales con los teléfonos de cada una para que intenten solicitar esta cita previa y puedan acudir ya de manera presencial. Vale. Bueno, ahora tenemos aquí otra. ¿A partir de qué fecha después del día de finalización del ERTE, en nuestro caso 30/6/2020, son posibles las tramitaciones de nuevos contratos de empleo? ¿O al revés, posibles despidos si fuera el caso? O sea, ¿sería conveniente dejar pasar algunos días para la tramitación de nuevos contratos? ¿Cuántos? Vale, esta creo que la contesto yo. No establece nada la norma, es decir, desde el momento en que tú finalizas el ERTE, tú puedes proceder ya a hacer nuevas contrataciones desde el día siguiente, igual que realizar despidos, ¿vale? No hay ningún problema.
En el caso de los despidos, el único problema que vais a tener es que no vais a cumplir con la garantía de empleo de los 6 meses que antes ha explicado mi compañera Leticia. Pero por el tema de contrataciones y despidos, desde el día siguiente ya se podrían realizar. Si hemos incorporado al equipo en ERTE, ¿podemos volver a tramitar un ERTE si la facturación no se recupera como es lo esperado? Sí, se puede hacer. Lo que pasa que en este caso ya, si ese anterior ERTE que la empresa tenía era un ERTE por fuerza mayor, ahora mismo ya va a tener que pasar a los conocidos como ERTE SETOP, que son los ERTEs convencionales que van a tener que ser negociados con los representantes de los trabajadores o, en su caso, directamente con los empleados, en caso de no tenerlos. Contrato temporal se mantiene hasta el 30 del 9 del 2020, incluso si el contrato temporal tenía fecha de límite 15 de agosto. No entiendo muy bien la pregunta, pero creo que se refiere al hecho de que efectivamente se ha establecido la prórroga nuevamente de los contratos temporales que estaban paralizados o suspendidos por los ERTEs. Efectivamente, esa prórroga de los contratos que nuevamente se ha establecido hasta el 30 de septiembre no implica por sí de que siempre se tengan que, es decir, si tenemos un contrato temporal por obra o servicio, cuya obra o servicio ha finalizado, tú puedes finalizar ese tipo de contrato. No tienes por qué prorrogarlo más allá, ¿vale? Otra cosa es que efectivamente ese contrato fuese un eventual o por otro tipo de circunstancias que se puedan extender en el tiempo y efectivamente en ese caso sí que tendrás que prorrogarlo el tiempo que ya ha estado suspendido. ¿Se puede despedir a un trabajador después de incorporarse del ERTE? Si es negativo, ¿cuánto hay que esperar? Se puede despedir sin ningún problema, más allá de que lógicamente no se cumplirá con la garantía del empleo de los 6 meses. No hay que, desde el día siguiente ya podrías proceder a su despido. ¿Qué problemas pueden plantearse respecto de empresas afectadas aún por ERTE y que quieren formalizar nuevos contratos? ¿Es una prohibición total o puede justificarse de algún modo su necesidad? Esta prohibición es verdad que ahora mismo la han establecido expresamente en el nuevo boletín, en el nuevo Real Decreto, y efectivamente lo que te prohíbe es realizar nuevas contrataciones mientras tengas gente afectada por el ERTE, lo cual viene a ser algo lógico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si tú tienes que cubrir un puesto de trabajo específico con una serie de criterios específicos que nadie de tu empresa es capaz de llevar a cabo, pues efectivamente en esos casos y solo en esos casos se podría llevar a cabo esas nuevas contrataciones. Pero hay que tener en cuenta que esto al final va a ser va a dejarse al libre albedrío o al criterio del inspector de trabajo que en su momento lo mire. Entonces, él determinará hasta qué punto ese puesto no podía ser cubierto por nadie que estaba en el ERTE o efectivamente se necesitaban unos requisitos específicos que nadie de la empresa era capaz de proporcionar, ¿no? ¿Es posible el despido para aquellos trabajadores que se encuentran afectados por un ERTE por suspensión o reducción? Sí, bueno, lo que hemos comentado previamente, sí que se puede llevar a cabo los despidos. ¿Qué ocurre? Que vas a tener que desafectar por una mera formalidad para proceder luego a dar de baja y lo único que lógicamente no vas a cumplir con la garantía de mantenimiento del empleo durante esos 6 meses. ¿Cómo sé si puedo seguir en ERTE por fuerza mayor o debo pasar a un ETOP? ¿Cuándo tendríamos que hacerlo? Vale, esto, Antonio lo ha comentado en la presentación, que efectivamente parece que se ha dejado un poco amplio en el sentido de que permite o parece que la norma quiere permitir en cierta manera que aquel que tenía una fuerza mayor pueda seguir vinculada a esa fuerza mayor, puesto que no lo han limitado por sectores de actividad. Si bien es cierto que atendiendo a lo que es la propia fuerza mayor, como se ha venido entendiendo a lo largo del tiempo, aquellas empresas que realmente las causas que provocaron la necesidad de tener que pasar o solicitar ese ERTE por fuerza mayor hayan decaído desde el punto de vista que ahora mismo
ya no hay limitación de movilidad, ya hay posibilidad de apertura de prácticamente todos los comercios, por no decir en su totalidad, etcétera. En principio, esa fuerza mayor habría decaído y, por tanto, siendo puristas, habría que pasar a un ERTE convencional, sin perjuicio de, como bien han dicho Antonio, parece que la norma deja un poco a la libre voluntad de cada empresa determinar hasta qué punto siguen teniendo causas o no siguen teniendo causas para mantenerse en ese ERTE por fuerza mayor. ¿Tiene derecho a vacaciones un trabajador que ha estado en ERTE? ¿Cómo le debemos pagar? ¿Qué pasa con su prestación? Vale, esto efectivamente, aquí hay que diferenciar dos supuestos. Lo explicamos además en una entrada en el blog de GD Legal, entonces si alguien que lo haya hecho pues puede entrar y verlo ahí, ¿no? Pero efectivamente aquí hay dos supuestos. En caso de que tengamos un ERTE de suspensión, el trabajador no va a devengar vacaciones durante el tiempo que esté suspendido su contrato, ¿vale? Si vienen aquellos contratos a tiempo que estén suspendidos parcialmente, sí que van a generar ese derecho o ese devengo de vacaciones. ¿Qué ocurre? Que aquí hay dos doctrinas o dos teorías que no están claras a día de hoy, ¿no? Una de ellas abogan por el hecho de que, oye, si tú estás en tiempo en reducción a tiempo parcial, ese devengo de vacaciones se aplicará igual que a los contratos a tiempo parcial y, por tanto, devengarás todos los días de vacaciones de manera normalizada sin perjuicio de que el pago sea menor, ¿no? Por esos devengo de vacaciones. Y hay otra línea doctrinal que aboga por el hecho de que para evitar esa discriminación con los contratos que están suspendidos y que no devengan derecho a vacaciones, lo devengarán proporcionalmente a esa reducción que tengan. No es una cuestión que esté clara. A día de hoy, bueno, nosotros siempre apostamos por el hecho de que siempre que puedas aplicar una teoría más garantista con los derechos del trabajador, pues menos problemas tendrás, efectivamente. Por lo que se está explicando, entiendo que el disfrute de las vacaciones de los trabajadores se ha de comunicar al SEPE. ¿Es así? Y con ello, los trabajadores que están dentro del ERTE y disfruten de sus vacaciones, ¿no percibirán la prestación? Sí, bueno, esto tal vez Jordi lo puede comentar mejor, pero efectivamente es así. Hay que comunicar cuando vayan a disfrutar esas vacaciones, hay que comunicarlo al SEPE, porque efectivamente el SEPE no va a pagar durante el tiempo que el trabajador disfrute de esas vacaciones, sino que esas vacaciones deben de ser pagadas por la propia empresa. Si la empresa ofrece al trabajador ponerle en ERTE para poder disfrutar sus vacaciones, ¿es legal? Perdón, no he entendido lo último. Si la empresa ofrece al trabajador ponerle en ERTE para poder disfrutar sus vacaciones, ¿es legal? No, claramente no es legal. Es decir, aquí se genera una situación que en este caso es las vacaciones que ha devengado el trabajador y, lógicamente, no pueden entrar dentro del pago de la prestación. Es decir, al SEPE, a través también de un generador, pues se le comunica que ese mes en concreto, durante esos días, esa persona está en periodo vacacional, con lo que no se debe proceder al pago de la prestación. No sería una práctica legal ni recomendable porque, lógicamente, además del riesgo de sanción, pondría en una situación complicada a la empresa. ¿Puedo contratar a alguien para sustituir a personas de vacaciones mientras continúa el ERTE? Bueno, esto efectivamente también lo ha contestado Antonio anteriormente. Lo lógico en este caso es que si tienes a gente todavía afectada por el ERTE, desafectes a esas personas antes que contratar a una para que sustituya a alguien que se va a coger vacaciones. Mi empresa está en ERTE de fuerza mayor, pero no me interesa reactivar la actividad porque pierdo dinero. ¿Puedo continuar en ERTE? Bueno, va enlazada también un poco a lo que habíamos comentado previamente. Parece ser que el Real Decreto lo deja un poco amplio, un poco a elección de cada empresario, pues que efectivamente no la ha vinculado a ningún sector de actividad y
parece ser que era uno de los puntos álgidos del acuerdo y que querían los empresarios sí o sí que se firmase. Parece ser que lo han dejado abierto y parece ser que así es, pero siendo puristas, volvemos a repetir que en esos casos, efectivamente, de la empresa entendemos que debería pasar a un ERTE ETOP. Necesito que determinados trabajadores se queden haciendo horas extras mientras estoy en ERTE. ¿Es posible? Esto va enlazado igual muy directamente con el hecho de que hemos hablado antes de la contratación. En principio, las horas extraordinarias durante el tiempo que estás en ERTE están prohibidas. Han estado prohibidas siempre, si bien ahora lo han determinado expresamente en la norma, pues lo que parece que había un poco de dudas al respecto, pero volvemos a estar en la misma situación. Es decir, tú mientras tengas a gente afectada por el ERTE, tus trabajadores desafectados, lógicamente, no podrán hacer esas horas extraordinarias, sin perjuicio de que sea específica de algún tipo de persona que realice una labor muy específica que nadie más que está en ese ERTE es capaz de poder realizar. Solo en esos casos muy excepcionales se podría llegar a considerar la realización de las extraordinarias. Tengo varios trabajadores que se han acogido a la reducción de jornada del Real Decreto 8/2020. ¿Pueden seguir con esa reducción? ¿Hasta cuándo? Entendemos que la pregunta se refiere a las reducciones de jornada por guarda legal que se establecían un poco, donde se establecía que inclusive el trabajador podía llegar a cogerla al 100%, ¿no? sin derecho a cobro, ¿no? de salario. Se estableció ya la prórroga a mediados de mayo de esta norma, junto con la norma o la recomendación de intentar hacer teletrabajo siempre que sea posible. Y efectivamente esto está prorrogado ahora mismo hasta 20 de septiembre. Se establece igualmente una breve reseña en el propio Real Decreto donde establece que, atendiendo a las circunstancias concurrentes, llegado el momento, se establecerá una posible prórroga y todo apunta a que posiblemente pueda ser en ese sentido. ¿Qué debo hacer con la nueva prórroga de los ERTES? Nada. Es decir, si una persona quiere seguir quiere seguir en su ERTE por fuerza mayor, que es la prórroga hasta 30 de septiembre, no hay que hacer ninguna comunicación expresa, sino tan solo esa comunicación se debe hacer en el caso de que se quiera dar por finalizado el ERTE. ¿Puedo despedir ya a partir del 30 de junio? Sí, bueno, ya lo hemos contestado, pero sí, vamos, pues se puede despedir si tú has finalizado tu ERTE o que el único problema es que lógicamente no vas a cumplir con la garantía del empleo de los 6 meses. Habíamos oído algo relativo a que si estás en ERTE no se pueden repartir dividendos. ¿Cómo aplica esto? Vale, lo que te establece la norma es que efectivamente, si tú has estado en un ERTE que te has estado beneficiando de esas bonificaciones que antes comentaba Leticia, lógicamente entiende en este caso el legislador que no es conveniente o no es coherente que se repartan dividendos a final de año. Por tanto, lo que te viene a decir la norma es, oye, si usted se ha venido exonerando o bonificando ese tipo de cuotas, no vas a poder, lógicamente no vas a poder repartir dividendos entre tus accionistas o propietarios, ¿no? Es esto durante el presente año. Si te establece una excepción, es decir, te dice, oye, si tú por lo que sea decides que quieres repartir esos dividendos, lo que vas a tener que hacer es devolver todas esas exoneraciones de cuotas. Y en ese caso se podría hacer. ¿Cómo se aplica la salvaguarda del empleo de 6 meses si decido prorrogar el ERTE? La salvaguarda del empleo aplica de la misma manera que había venido aplicando ahora, con la única diferencia es que aquellos que empiecen ahora los ERTEs, en este caso los ERTEs subjetivos, que además a partir de ahora van a tener esas bonificaciones que antes no tenían, bueno, pues esa salvaguarda se establece desde el momento de la publicación del Real Decreto. ¿Se prorroga la norma sobre la interrupción del periodo de los contratos temporales? Sí, se prorroga, efectivamente, está prorrogada igual que se había venido aplicando ahora hasta el 30 de septiembre.
Vale, ahora tenemos otra que quizá Jordi nos la puede contestar. ¿Cómo podemos conseguir la confirmación de la aprobación del ERTE de la empresa? ¿Y podemos compartir este documento con nuestros empleados para ayudarle con las reclamaciones con el SEPE? Bueno, en este caso, claro, hay que distinguir tanto el ERTE de fuerza mayor como en este caso el ETOP. Lo que ha sucedido con los casos de ERTE de fuerza mayor es que, no ha habido en muchos casos una resolución expresa del ERTE debido pues al volumen de expedientes y el poco plazo que en este caso tenían para resolver. Por lo que en principio, como el silencio administrativo en estos casos se entiende positivo, la autoridad laboral ha dado traslado del expediente al SEPE para que en este caso lo aprobara y tramitara la prestación. Como tal, una información que el SEPE pueda confirmar o pueda facilitar a las empresas o a los trabajadores de que este ERTE haya sido aceptado o aprobado, el SEPE no la va a dar. Es decir, aquí una opción que tendríamos a lo mejor sería, como empresa, dirigirnos formalmente, pues en este caso, a la autoridad laboral que corresponda, para que de alguna manera pudiéramos conseguir esta resolución expresa del expediente para, al menos en caso de reclamación previa por parte del trabajador ante el SEPE, poder acompañar como más documental la aceptación de en cuestión. Vale, pues no tenemos más preguntas, justo cumplimos con la hora. Sí que es verdad que han llegado algunas específicas, como os he ido contestando a las específicas, ahora cuando acabemos el webinar os saldrá un formulario en el que podéis dejar las consultas específicas y os daremos respuesta a todas, o si a partir de ahora en algún momento pues, os ocurre alguna otra que no haya salido, la podéis dejar también y también os contestaremos. Muchas gracias a todos, esperemos que se hayan resuelto todas las dudas y nos vemos en otro webinar.